Acabo de leer que las 10 principales direcciones de Bitcoin albergan 5.4% del suministro total. Le siguen 100 direcciones con el 14.8% y después otras 1000 con el 35%. ¿No es preocupante esto? No sé por qué sería preocupante. Primero, esas 10 principales asume que muchas de ellas van a ser exchanges. Desafortunadamente siguen siendo uno de los grandes holders de Bitcoin porque los usuarios dejan sus Bitcoins en exchanges. Entonces esas direcciones, muchas de ellas van a ser exchanges grandes. Por otro lado, no me preocupa cuánto Bitcoin tiene alguien más. No es un asunto que cambie los fundamentales o que les dé una prerrogativa especial o que les permita cambiar las reglas del consenso. No es un escenario en el que, por ejemplo, lo que estamos tratando de evadir o de escapar del mundo financiero tradicional, en el que los bancos tienen el dinero y los bancos cada vez que pueden cambian las reglas para favorecer a sus aliados. Entonces tenemos esta constante en la que la riqueza acumula más riqueza, no necesariamente porque produce más, sino porque empieza a manipular el juego a su favor y a tener prebendas y a tener privilegios y a tener tratos especiales y tratamientos y prerrogativas fiscales y subsidios y un largo etcétera. Eso es lo que corrompe la mayoría de las economías nacionales. Eso no sucede en Bitcoin. En Bitcoin, no importa cuánto Bitcoin tengas, no puedes forzar a otros nodos a que se adapten a tus propias reglas. No puedes forzar a los mineros a que hagan algo que tú quieres. Entonces, si alguien tiene mucho Bitcoin, realmente no me preocupa demasiado, porque no está en posición de modificar las reglas del juego. Y eso es lo que hace esta tecnología tan importante. Es una de las razones por las que creo que esos atributos, ese consenso, esas reglas fundamentales deben ser defendidas a toda costa, porque permite que aun cuando alguien tenga una enorme cantidad de Bitcoin, no puede influenciar las reglas del consenso. Obviamente, en términos de precio, pueden tener una influencia, sí, pueden tener capacidad de mover una gran cantidad de Bitcoin y con esto influenciar el precio, sí, mientras Bitcoin sea relativamente pequeño, eso va a suceder. En la medida que crece Bitcoin y en términos de volumen, mientras más dinero se necesita para mover el mercado, menos personas van a poder mover el mercado. Pero fuera de eso, no me preocupa demasiado. ¿Con qué se referencia el dólar para decir que está bajando? Todo lo evaluamos en términos relativos. No hay nada que tenga un valor absoluto. Una onza de oro no tiene un valor absoluto. Tiene un valor relativo al instrumento contra el que lo estamos contrastando. Entonces, la onza de oro lo podemos valuar en dólares, lo podemos valuar en horas de trabajo, lo podemos valuar en hectáreas de tierra agrícola, o en toneladas de maíz, o en euros, o en yenes, siempre que expresamos valores en función a otra cosa. Entonces, cuando decimos que el dólar está bajando, generalmente, o cuando digo que el valor del dólar está bajando o que el dólar está perdiendo valor, me refiero al poder adquisitivo. Hoy en día, por ejemplo, una hamburguesa que hace 20 años costaba 25 centavos, hoy te cuesta $1.50. Quiere decir que el mismo dólar no puede comprar lo mismo y en el futuro va a seguir perdiendo valor. Entonces, cada vez ese dólar que tengo va a comprar menos. A eso me refiero cuando digo que está perdiendo valor. Pero en el largo plazo, si ves el poder de compra, que es realmente lo que nos importa como consumidores o como participantes en una economía. Realmente, si el par dólar-yen japonés se dispara, realmente no tiene un impacto tan directo en mi vida diaria. A lo mejor las importaciones se encarecen o se abaratan un poco, pero en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, lo que impacta más mi calidad de vida es el poder de compra del dólar que estoy recibiendo como pago o que estoy dando como pago. Y ese valor, ese poder de compra es lo que históricamente
tiende a cero. Cada vez las cosas cuestan más y cuando proyectamos eso a décadas, queda muy claro que lo que antes costaba, por ejemplo, el costo de una casa, el costo de 1 kilo de carne, el costo de una hamburguesa, el costo de galones de gasolina, el costo de transportación, vivienda, todo lo que compone los insumos, bienes y servicios fundamentales que determinan nuestra calidad de vida, históricamente se han encarecido. Quiere decir que no es que las cosas cuesten más producirlas. Lo que sucede es que el dinero vale menos. Los insumos y los inputs que necesitas, no inputs, los insumos que necesitas para llevar una vaca desde un becerro hasta el matadero o el rastro, no han cambiado. Históricamente vas a necesitar lo mismo, la misma cantidad de alfalfa, la misma cantidad de suplementos o lo que le des de comida a las vacas. No va a cambiar significativamente a lo largo de la historia. Lo que cambia es que la alfalfa cuesta más y la gasolina para mover la alfalfa cuesta más y a lo mejor los medicamentos que necesitas para el ganado cuestan más porque los insumos cuestan más, porque el vidrio para las botellas cuesta más. Entonces todos los costos se van acumulando y eso hace que al final el kilo de carne cueste más. Pero para producir 1 kilo de carne necesitas la misma cantidad de alfalfa, la misma cantidad de, por ejemplo, granos, si le das suplementas con grano, o la misma cantidad de sal en roca, o la misma cantidad de agua, la misma cantidad de todo para convertir esos inputs en 1 kilo de carne. Esos inputs no cambian. Lo que cambia es que esos inputs se vuelven más caros y eso encarece la carne. Para procesar la carne, una vez que llevas el ganado al rastro o al matadero, la electricidad del rastro cuesta más y los insumos que utilizan para limpiar, los jabones, los solventes, todo eso cuesta más y eso va encareciendo todos los precios. Pero no es que necesites más alfalfa para producir 1 kilo de carne. Lo que sucede es que la alfalfa cuesta más y esa es pérdida de poder adquisitivo, esa es pérdida de valor del dólar. Si vamos todavía un paso más al inicio de la cadena, para sembrar 1 hectárea de alfalfa, necesitas la misma cantidad de semillas hoy que la que necesitabas hace 30 o 40 años. Eso no ha cambiado. El agua que consume la alfalfa va a ser prácticamente la misma, asumiendo que utilices el mismo tipo de alfalfa. Si utilizas alguna semilla híbrida u otra cosa, ya la historia cambia. Pero en igualdad de condiciones, en 1970 necesitabas la misma cantidad de agua para producir 1 hectárea de alfalfa que lo que necesitas hoy. La diferencia es que la semilla es más cara, el agua es más cara, el transporte es más caro y todo eso es que no es que cueste más hacer las cosas, lo que sucede es que el dólar vale menos. Y esa es la razón por la que creo que esta tecnología que tenemos, esta tecnología de las criptomonedas, esta posibilidad de participar en un consenso en el que la política monetaria está predeterminada, es una política monetaria que voluntariamente aceptamos y es una política monetaria que no va a cambiar para favorecer a los ganadores. Creo que tenemos una oportunidad histórica para transformar nuestras interacciones económicas, para transformar nuestra posibilidad como ciudadanos de a pie. No somos multimillonarios, no somos parte de las élites, no somos herederos a imperios industriales. Tú y yo, como ciudadanos de a pie, podemos preservar nuestro patrimonio de la forma en la que estaba hasta hace muy poco tiempo, limitado a gente con una cantidad de dinero enorme. ¿Cuánto creo que falta para que las criptos empiecen a valer por su tecnología en lugar de la especulación? Creo que nunca. No lo puedes desvincular de la especulación. Empresas de tecnología que tienen décadas operando siguen teniendo un componente especulativo en su valuación. Entonces, no veo por qué eso obedece a la naturaleza humana. Es la forma en la que
funciona nuestra ambición, nuestro impulso por mejorar, crecer, incrementar la calidad de vida. Esa ambición es inherente al ser humano y está siempre asociada a nuestra actividad. En los únicos escenarios en los que esta ambición natural se reprime, terminan con gente muerta, que son regímenes como la Unión Soviética, China, Venezuela, en un futuro Venezuela del Norte. Cuando tratas de suprimir ese componente de la ambición, eliminas todo incentivo para el progreso y terminas con gente muriéndose de hambre. Entonces, una empresa como Apple, por ejemplo, sí, la tecnología es importante, un componente importante de su valuación, pero hay un alto componente de especulación. Y lo mismo sucede con Amazon, lo mismo sucede con Google. La tecnología es importante, pero no necesariamente la tecnología superior tiene una evaluación superior. Esa es una experiencia que hemos visto en muchas instancias. No es únicamente la tecnología. No esperaría que las criptomonedas, el sector de las criptomonedas, se comporte de forma distinta. Si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, qué es Bitcoin, un curso de 10 lecciones, los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones sencillas, entregadas vía correo electrónico. Te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es bitcoin.co. Es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Argentina adoptara Bitcoin como moneda? Lo que sucedería es que probablemente Argentina sería uno de los países más prósperos del planeta. El problema está en que no va a suceder porque la lucha por el poder político, a final de cuentas, se traduce en una lucha por el control del dinero. El grupo que obtiene el poder mediante elecciones o por la fuerza, controla el dinero. Y Bitcoin no es dinero que puedan controlar. Entonces, ningún gobierno en su sano juicio va a ceder ese privilegio de controlar el dinero para usar algo que no pueden controlar. Es el mismo caso por lo que acabo de mencionar, que Ripple es una ilusión. Los bancos tienen el privilegio de crear su propio dinero y no van a comprar un instrumento que creó la compañía Ripple y van a perder ese privilegio de crear su propio dinero. Entonces, ¿para qué vas a pagar por algo cuando puedes obtener algo de la nada? Que eso es lo que es Ripple y es lo que es el dinero fiat. Entonces, no veo un escenario en el que eso suceda. Lo pueden adoptar, por ejemplo, como un medio de reserva. Eso sí lo veo, que algunos países empiecen a tener reservas en Bitcoin, pero como moneda circulante no veo que suceda. Vamos a analizar el movimiento de Bitcoin de esta semana. La semana pasada estábamos junto a esta resistencia y veíamos la posibilidad de que Bitcoin no pudiera cruzarla y tuviera una corrección. Pues bien, vamos a mirar en detalle lo que pasó. Después de este primer gran rechazo, Bitcoin volvió a tener varios rechazos, pero fíjense que los mínimos eran cada vez más altos y seguía la presión alcista sobre esta resistencia, hasta el punto que la rompió. Y generalmente cuando se rompe un soporte o una resistencia, el siguiente movimiento es un movimiento fuerte, como en este que subimos casi inmediatamente a los $10,000. Y posteriormente, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Es que estamos teniendo un retesteo, o sea, volviendo a la resistencia que ahora soporte, para medir la fuerza compradora para quizás hacer otro movimiento al alza. Bien, ahora miremos qué podría pasar las próximas semanas. Bien, vemos que ya estamos entrando a esta gran resistencia donde podemos encontrar bastante volatilidad. De hecho, estamos cerca del último máximo, así que tal vez tengamos un último movimiento alcista previo a una corrección. De hecho, vamos a marcar un falling wedge, una cuña bajista, para tener algunos límites. Y acá notamos que el precio se está comprimiendo, pero todavía tiene un espacio para que justo llegue a los niveles más o menos del último máximo.
Bien, una forma de ver los gráficos para tener otro punto de vista sobre la misma información es verlo a la inversa. ¿Pero cómo es esto? Dentro de TradingView vamos a la parte izquierda donde tenemos marcado el par en la parte superior. Vemos que podemos hacer operaciones matemáticas y en este caso vamos a hacer 1 sobre el par Bitcoin versus dólar para ver la gráfica invertida. Esto nos va a ayudar a ver los datos desde otra perspectiva, a enfocarnos en el movimiento del precio, a tomar mejores decisiones, ya que nos quita un poco de subjetividad y nos hace tener otra mirada del mismo movimiento. Algo curioso es que viéndolo así parece mucho el movimiento de algunas altcoins, solo que estas no están a la inversa y es un movimiento real. Por último, pasemos a nuestras estrategias. Nuestra estrategia de short esta semana tampoco abrió ninguna operación, y nuestra estrategia tendencial sigue dentro de este gran rally, ya las ganancias ascienden a un 37% y vemos que la estrategia está siendo justamente para lo que fue diseñada, entrar en estas grandes tendencias y lo hace una y otra vez. Y como siempre lo mostramos de forma transparente cada domingo para que vean que sí se puede ganar dinero haciendo trading, que sí podemos ir acumulando poco a poco con estas grandes tendencias que nos da Bitcoin y lo mejor que lo hacemos de forma automática. Así que si quieres acceder a esta estrategia y aprender a crear tus propias estrategias, puedes entrar ya mismo a la primera comunidad de trading cuantitativo de Bitcoin y criptomonedas y el link está en la descripción. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. ¿Qué opino de las comisiones que se están elevando con las transacciones de Bitcoin? Es la función de la oferta y demanda del espacio en bloque. Así es como funciona Bitcoin. Cuando mucha gente quiere utilizar una carretera, hay muchos coches, la carretera se satura. Es una función natural de un espacio limitado. Hay momentos en los que no hay tráfico y la gente se mueve muy rápido. Hay momentos en los que todo el mundo quiere utilizar la carretera y la carretera se satura. Decir que por ese hecho la tecnología carretera es un fracaso es totalmente infantil. Sí, hay momentos en los que es más caro hacer transacciones, por eso recomendamos que le asignes prioridad a tus transacciones y que utilices una cartera que te permita ajustar el costo de la transacción en función de la prioridad. Si vas a mandar fondos a una cartera en frío, realmente no necesitas que la transacción se confirme en el siguiente bloque. Pueden pasar 2 días o 3 días y no pasa nada. Si vas a hacer un pago por un producto o servicio en línea, a lo mejor sí necesitas que se confirme en el siguiente bloque. Si vas a hacer el pago de tu renta, se puede llevar la transacción un par de horas y no pasa nada. Entonces, sí, cuando hay mucho movimiento en Bitcoin, cuando el precio sube, mucha gente está haciendo transacciones, mucha gente está moviendo dinero y eso encarece el costo de las transacciones.